Hola, ¿cómo estás? Soy Alex Guadalupe, director de Professional Coaching y de los programas Liderando tu vida mujer y formación profesional en coaching. Quiero presentarte a mi invitado de hoy. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica y ha desempeñado diferentes posiciones tanto a nivel privado como público. Pero quizás su rol más importante a nivel público ha sido la alcaldía de San Isidro, en la cual se ha desempeñado entre los años 2014 y 2018. Es un gusto poder presentar a Manuel Velarde. Hola Manuel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Alex, encantado de estar en tu programa y muchas gracias por la invitación. No, un gusto que puedas estar en este programa compartiendo con. Y bueno, sí debo decir que a Manuel lo conozco desde los tiempos universitarios, allá por el 86, 87 más o menos. Creo que tú ingresaste Exacto. a la Pontificia Universidad Católica un año después que yo, me parece, 86. Yo soy código 86 de la Católica, Ah, sí. claro, yo he sido 85. Entonces, yo no sé si tú recuerdes esta anécdota o estas anécdotas, pero yo me acuerdo de ti porque en esos tiempos cuando me quería ir a mi casa y me salía un poco distante el poder tomar el micro para ir yo vivía entre San Isidro y Lince, tiraba dedo en la salida de Estudios Generales Letras, ¿no es cierto? Entonces había gente pues que de buen corazón, a mí y a los que estábamos en esa situación, nos jalaban y nos dejaban por donde pudiéramos acercarnos, ¿no es cierto? Ujú. Y tú fuiste uno de ellos, me acuerdo bien. Sí, Varias veces creo que vivías en San Isidro, y varias ya. veces me dejaba pues en la Javier Prado y estaba a 3 cuadras de mi casa. Así que desde ahí vienen mis recuerdos, Manuel. No creo que Así te es, acordaste así de es. eso. Bueno, hace mucho tiempo, pero yo también me acuerdo cuando yo mismo tiraba dedo, ¿no? Y me jalaba. Yo no me paraba en la puerta de letras, sino en la principal, me acuerdo, Ah, mira. ¿no? Y sí, 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 ¿no? Y también habían otros alumnos, compañeros y hasta profesores que te jalaban, ¿no? Sí, por supuesto, me acuerdo bien ¿No? de eso. Y lo interesante de esa tirada de dedo era que lograbas conocer a gente que no era pues de tu código, digamos, o no era gente con la que compartías clases, sino había gente que salía, gente mayor, gente menor, o los mismos profesores, y bueno, así uno iba conversando en el camino y así se iba conociendo a gente. Me pasó con varias personas. Supongo que a ti también. Exacto. Y mira, yo tengo una anécdota, digamos, ya un poco después, viéndolo en el tiempo, ¿no? Eh, yo estoy casi seguro, así al 99.5%, que en el año 86, que era la época que me regresaba tirando dedo, estoy casi seguro que una de las personas que me llevó terminó siendo Marta Chávez. Ah, no te puedo creer. Sí, 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 por la conversación que tuvimos y después lo que, ¿no? Básicamente puedo hacer compatible de lo que vimos después, ¿no? De su actuación pública, esto me acuerdo, y estoy casi seguro que en el año 86 Marta Chávez me jaló una vez así, tirando dedo. Habrá que preguntarle a ver si se acuerda. Sí, yo no creo que se acuerde, No pero creo. no creo. Manuel, ¿cómo fueron esos tiempos en la Católica? Que es la que seguramente debemos haber coincidido en algún curso. Por supuesto. Mira, yo creo que de mucha introducción a cosas nuevas, ¿no? Digamos, en ese momento, Letras de la Católica, pues, era todo un descubrimiento de un mundo para mucha gente, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de los cursos que llevaba, de los puntos de vista y los debates que se originaban, ¿no? Era de mucha actividad y en un momento también político muy convulsionado en el país, ¿no? Sí, definitivamente eran tiempos del gobierno de Alan García, ¿no? Definitivamente Exacto. de mucha, fue un periodo bien difícil, ¿no? El que nos tocó vivir y lo hicimos desde las aulas, ¿no? De la universidad. ¿Qué cursos Exacto. recuerdas? ¿Qué cursos recuerdas de ese, sobre todo de estudios generales? Mira, recuerdo, por ejemplo, los de historia, mucho, ¿no?
sociología, la realidad social peruana, ¿no? También cursos como los de música, también recuerdo mucho, ¿no? Los que tienen que ver con las artes, los de cine, ¿no? El ¿Llevaste de cine, historia llevaste el económica, electivo de sí, cine claro, por supuesto, por con supuesto. Huayhuaca? Así es, Yo así también, yo es, también. así es, Un ¿no? capo, Me ¿no? acuerdo muchísimo de, olvídate, ¿no? Y además, viendo las películas italianas, me acuerdo clarísimo de las películas italianas pues, de los años 50 y 60, ¿no? Que Claro. era un descubrimiento, ¿no? Y En ese Casablanca momento para seguramente mí. también, ¿no? Casablanca, ¿no? Claro. Y todo ese mundo también, ¿no? Que íbamos descubriendo, ¿no? La historia del arte, ¿no? Digamos, era un mundo que se iba abriendo poco a poco hasta que uno se fue orientando a una cosa más específica y especializada, ¿no? Aunque Claro. yo tuve varios devaneos, ¿ah? Varios devaneos antes de entrar a la Facultad de Derecho. ¿Ah, No, sí? no era una cosa muy... Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál fue tu dilema? Mi dilema estuvo entre sociología y derecho. Ah, mira. ¿Y qué te hizo Sí, inclinarte sí, sí. hacia uno, hacia derecho? Eh, Mira, no lo podría definir bien, ¿no? Creo que fue básicamente el momento en que ¿no? uno tiene que definir y comienzas a sentir cosas más compatibles en uno y en otro, aun cuando de una u otra manera yo siempre he visto al derecho pues como un instrumento social también, ¿no? Claro. ¿No? Y en ese sentido, digamos lo que al final de cuentas escogí de una u otra manera me ha servido en las distintas cosas que he decidido hacer en la vida, ¿no? ¿De qué manera consideras que la católica influyó en ti y en lo que vendría más adelante para ti, como eje formador? Mira, yo creo que la mirada humanista, definitivamente, ¿no? Eso es algo importantísimo, y la mirada social. Y yo creo que esos dos elementos han influido mucho en mí justamente para tomar las decisiones que he tomado en la vida y cómo he orientado justamente, eh, digamos, las distintas opciones que he tomado. Y yo creo que esos son los dos fundamentales ejes, ¿no? Y yo creo que eso en la Universidad Católica es muy formativa en ese sentido, ¿no? Así es. El carácter social está bien marcado, ¿no? Así es. Y el de humanidades también, yo Y ha creo, ¿no? continuado eso a lo El largo de cultural, las ¿no? décadas. Claro, Sí, claro que sí. sí. ¿Y con qué visión saliste de la universidad? ¿Qué querías? ¿Qué querías obtener como metas a corto, mediano, largo plazo? Mira, yo cuando salí de la universidad también salí con devaneos, ¿sabes? Digamos, no salí directamente a ejercer derecho, sino también, digamos, para mí el tema político siempre ha estado rondando, ¿no? Y casi en el último año, yo diría, de la Facultad de Derecho, yo comencé a trabajar en la oficina que en ese momento era miembro del CCD, ¿no? Con Chirino Soto, ¿no? Que era parte del CCD en el año 92, 93, ¿no? Que estaban formulando la nueva constitución, hay que acordarnos, ¿no? Y Chirino Soto era miembro del CCD. Y entonces yo comencé a trabajar en su oficina apoyándolo en temas parlamentarios o congresales en ese momento, ¿no? Por unos meses, y después pasé a trabajar al Diario Expreso, ¿no? Y otra vez vinculado al CCD porque estuve trabajando en la página política, ¿no? Y entonces, como era una suerte de practicante, ¿no? Me dijeron, oye, tú que eres abogado y ahorita se está haciendo una nueva constitución, ya tú te vas al CCD a ver qué está pasando ahí, ¿no? Y entrevistaba a muchos miembros del CCD en ese momento, ¿no? Que estaban armando la nueva constitución y me gané con todo ese proceso, ¿no? Al margen de que también hacía otras cosas en el Diario Expreso, como la página internacional o a veces también la página de Lima Metropolitana, ¿no? Entonces, en el último año de Derecho, antes de graduarme, digamos, también exploré otros campos, ¿no? ¿Qué tal el aprendizaje ese del CCD? Me imagino, para alguien que recién estaba haciendo sus pininos
en el campo, ¿no? Así es. Y también de Ahora, ahí tengo anécdotas, ¿no? Muchas anécdotas, ¿sí? ¿Te animas a contar alguna? varias. Mira, una vez había el rumor, ¿no? Que había salido el primer proyecto de la Constitución, ¿no? Y entonces todo el mundo quería saber qué decía ese proyecto, ¿no? Porque uno de los argumentos para cambiar la Constitución del 79 había sido que tenía muchos artículos, ¿ya? Yo me acuerdo clarito ese argumento, ¿ya? Y era demasiado reglamentarista y tal, ¿no? Y entonces todo el mundo quería saber exactamente qué decía la nueva Constitución digamos, qué orientación tenía, ¿no? Y entonces un día estaba caminando, era un viernes tipo 5 de la tarde, estaba caminando por uno de los pasillos y entré a la oficina de quien en ese momento era el presidente del CCD, el doctor Torres y Torres Lara. Obviamente no estaba en su oficina, pero estaba su secretaria. Entonces le pregunté a la señorita que estaba ahí, le dije, señorita, ¿no habrá una copia, ¿no?, del borrador, el primer borrador de la Constitución? Y entonces me dijo, no, que no lo tenemos, que no sé qué. Entonces, bueno, gracias. Entonces me estaba yendo, ¿no? Y cuando de repente me llama, chico, me llama. Digo, ¿qué cosa? Y me da una fotocopia, ¿ya? Un fajo, ¿ya? Con una fotocopia así. Y entonces era el primer borrador de la Constitución, ¿no? Digamos, fue una cosa muy anecdótica En porque, tus manos. ¿cómo se llama? No, yo tuve uno de los primeros borradores de esa Constitución ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y que además tenía como 700 artículos. Como 700. O Claro. sea, claro, era pero un cajón desastre habían hecho. Sí, pues. Ahora, la política ha estado presente pues en tu familia a través de las generaciones, ¿no? Ahora, antes de la entrevista me estabas comentando que tu tatarabuelo había tenido cargos de Estado también, ¿no? ¿Cuánto influenció esto a tu ingreso al mundo de la política? Bueno, mira, yo creo que digamos, tiene parte de coincidencia, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene parientes políticos y no tiene nada que ver con la política, ¿no? Así es. Pero además también yo creo que en mi casa, en mi hogar, siempre se habló de política, digamos, ¿no? Digamos, la política era un tema presente permanentemente, ¿no? Digamos, y hay ese antecedente, ¿no? De que mi tatarabuelo estuvo involucrado en política, mi bisabuelo, bueno, mi abuelo fue también alcalde de Pueblo Libre en los años 50, ¿no? Eh, ya directamente de mi papá, ¿no? Que estuvo muy involucrado en Acción Popular, ¿no? Fue uno de los fundadores de Acción Popular en el año 56, postuló al Congreso en los años 60, después fue ministro en el primer gobierno de Belaúnde, es decir, siempre tuvo un involucramiento en la política, y eso entonces yo creo que es una cuestión que me nace y que me gusta y que creo en eso además, ¿no? Digamos que el tema de la política ha estado siempre presente en la mesa, Exacto. ¿no es cierto? Y bueno, yendo ya hacia tus trabajos en el sector privado, según lo que pude saber, has trabajado tanto en derecho corporativo como derecho financiero. ¿En qué rama del derecho te has sentido más cómodo? Mira, yo me siento muy cómodo en justamente la parte financiera, ¿no? Digamos, mi formación ya especializada, después de la católica, se orientó hacia eso, ¿no? Eh, y porque, digamos, yo creo que siempre veía en eso una suerte de componente público también. ¿Por qué? Porque, digamos, uno de los grandes, eh, de las grandes necesidades del Estado, por ejemplo, es financiarse, ¿no? Y entonces esas modalidades siempre han estado presentes en la historia económica del país, ¿no? El Perú hasta los años 30 se financiaba en el mercado internacional de bonos, por ejemplo, ¿no? Ya después del crack del 29, simplemente esa modalidad desapareció de muchos países y obviamente después resurge ya
con los mega endeudamientos bancarios de los años 70, que generan la crisis de endeudamiento de los años 80 en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, el tema del endeudamiento, del financiamiento y del Estado siempre ha sido una cosa que ha estado ahí, ¿no? Digamos, vigente, ¿no? Y a mí esa parte siempre me ha interesado. Entonces, yo he tenido una carrera donde no solo he trabajado de abogado financiando empresas, sino también financiando a los estados, ¿no? Y esa es una parte muy, muy emocionante, yo diría. Claro, claro, me imagino, trabajar directamente con el Estado. Ahora, luego de estas experiencias en el sector privado, has tenido también varias experiencias en el sector público, en CONACEP, en el Ministerio de Economía, en la SUNAT. ¿Cómo sentiste el contraste de pasar de la empresa privada a la administración pública? ¿Y cuál de esas experiencias consideras que te contribuyó en mayor medida a tu crecimiento profesional? Mira, eso es algo que yo busqué intencionalmente, ¿no? Ok, Yo cuando entro a trabajar al Ministerio de Economía en el año 2003, yo estaba regresando ya de vivir en el extranjero por más o menos 5 años, donde había estado tanto estudiando como trabajando, ¿no? En estudios de abogados o en banca. Y cuando regresé, digamos, yo busqué intencionalmente entrar al Ministerio de Economía justamente para poder aportar, para poder apoyar en todas las iniciativas que se estaban dando en ese momento, que tenían mucho que ver justamente con el endeudamiento y el financiamiento del Estado, ¿no? Y es así que pude entrar al departamento legal del Ministerio de Economía y Finanzas y poder justamente trabajar todos los temas de deuda externa, que en ese momento, como te digo, eran muy activos, porque el país estaba en un proceso de reinserción eh, ¿de qué año estamos hablando, en el Manuel? mercado de capitales. 2003, 2003. Ok. exacto. ¿No? Y ahí me quedé básicamente hasta el año 2007, 2008, ¿Quién era ministro de Economía? 2008. Y yo he pasado por varios ministros. Yo cuando entré era Javier Silva Ruete, Claro. ¿no? Después lo reemplazó el ingeniero Quijandría, ¿no? Después regresó PPK, después entró Fernando Zavala y Luis Carranza. Yo trabajo con Mira. todos esos ministros y con el último que trabajé fue con Luis Carranza, ¿no? ¿Y de esos cinco, con quién te sentiste más cómodo trabajando? Mira, lo que pasa es que depende, ¿no? Hay algunos ministros que son distantes y otros que sí forman más trabajo en equipo, yo diría, ¿no? Claro, por eso. Entonces, yo creo que por un tema generacional, ¿no? Y porque, digamos, básicamente yo era como nuevo, al principio, digamos, esa conexión es un poco más distante, ¿no? Pero a medida que uno se va involucrando más en el Ministerio de Economía, digamos, obviamente la cercanía a otras autoridades van haciendo naturalmente, ¿no? Entonces, obviamente una cosa era trabajar en una gestión del doctor Silva Ruete y otra cosa pues, fue trabajar con Fernando Zavala o con Luis Carranza, ¿no? Que además había hasta una proximidad generacional, ¿no? Así es. Entonces con ellos te sentías ¿No? más cercano, más Exacto, cómodo. Claro, igual, exacto. igual bastante aprendizaje, ¿no? Javier Silva Ruete, el mismo PPK. Definitivamente, Claro. definitivamente, definitivamente. ¿Cuándo, ¿No? cuándo decides lanzarte a un cargo a la alcaldía de San Isidro, que fue tu primera postulación en el 2010, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso que te Sí. llevó a tomar la decisión de lanzarte? Mira, eso tiene toda una evolución en el sentido de que yo había trabajado por muchos años en el sector público, pero en el gobierno nacional, ¿no? Y entonces, en el año, finales del 2009, cuando renuncio a la SUNAT, ¿no? Digamos, comienzo a reflexionar de todo lo que había significado mi paso por el sector público, ¿no? Y obviamente yo había sido testigo en todos esos años de algo muy importante, que era la implementación de las reformas, de la creación de la tecnocracia, y cómo eso, digamos, daba resultados y justamente resultados positivos justamente para poder elevar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía.
¿no? Y una de las cosas que también había notado es que esos procesos no se daban a los niveles subnacionales. Digamos, esos procesos no los veías en los gobiernos regionales, no los veías en los gobiernos distritales o provinciales, y de ahí nace básicamente mi interés por justamente llevar esas prácticas y esa mirada, ¿no?, del gobierno nacional a un gobierno subnacional para que justamente entre un proceso de un circuito virtuoso más que en los procesos viciosos que en muchos casos están involucrados, ¿no? Y eso es básicamente de dónde nace mi motivación para postular en el 2010 a San Isidro. ¿Por qué? Porque además mi salida de la SUNAT coincide con el calendario electoral del 2010, ¿no? Y es así que entro en la formación de una organización política distrital, ¿no? Que se llamaba Independientes en Acción, y postulamos con un grupo vecinal a San Isidro. Así es. Y esta primera experiencia, digamos, no cumplió con los objetivos, puesto que no ganaste. Y mi pregunta es, ¿cómo asimilaste esa derrota y te mantuviste firme con la intención de poder ser alcalde de San Isidro? Mira, eh, digamos, uno cuando entra a una carrera electoral, y esta era la primera carrera electoral que yo entraba, ¿no? Y, digamos, tanto perder como ganar es un aprendizaje para un político, ¿no? Y así es como lo tienes que tomar. Digamos, el hecho de que la gente no haya votado por ti no significa, no es un detrimento, sino al contrario, es algo que yo creo que te tiene que motivar a mirar las cosas a veces de distinta manera para justamente poder volver a tomar viada y volver a justamente presentar una propuesta hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, como yo digo, ganar una elección es la excepción, ¿ok? Perderla es la regla, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque Es de la 20 regla. candidatos, gano uno, ¿entiendes? ¿Entiendes? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y yo creo que a veces perder es muy enriquecedor, pero muy, muy enriquecedor, Totalmente. Así es. porque los errores no los vuelves a cometer. Nos permite aprender, probablemente más que en las Exacto. victorias, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. A veces en las victorias eso te desordena y entras y comienzas a cometer error tras error, digamos. En cambio, cuando ya sabes lo que cuesta ganar, asumes la victoria de manera distinta. Así es. Bueno, en todo caso, aprendiste bien, porque 4 años después te volviste a lanzar y esta vez sí conseguiste el objetivo. Si bien yo te había comentado que no, esto no es precisamente una entrevista política, no puedo dejar de hacerte algunas preguntas con respecto a lo que fue tu gestión entre el 2014 y el 2018. ¿Cuáles consideras que fueron tus tres principales logros como alcalde de San Isidro? Mira, yo creo que una de las cosas fundamentales para mí es haber iniciado dos procesos importantes en San Isidro. Primero, la democratización del distrito, ¿ok? La apertura del distrito, generar un entorno de inclusividad en el distrito. Y para mí eso es fundamental en cualquier tipo de gestión política que se tenga que hacer. Y el otro es iniciar el proceso hacia la sostenibilidad del distrito, que eso implica básicamente implementar todas las políticas desde el punto de vista urbano, medioambiental, cultural, eh, eh, que hacen que se tome en serio algo que a veces pasa desapercibido justamente en el manejo distrital o provincial, que es el manejo de las ciudades, ¿no? La sostenibilidad no es otra cosa que asegurar que las condiciones de la ciudad, ¿ok?, mejoren cada día y la hagan vivible y que dure para siempre la ciudad. Porque ahí es la responsabilidad no solo de las autoridades, sino también de la ciudadanía con las futuras generaciones. Nosotros hemos recibido algo y no podemos entregar algo peor, sino tenemos que entregar algo que justamente asegure
que las futuras generaciones, que hoy día de repente ni siquiera existen, tengan justamente un entorno adecuado para vivir, ¿no? Y entonces esa es una gran responsabilidad y es algo que a veces pasa muy a segundo plano, pero eso es, yo creo que importantísimo. ¿Cuál crees que fue tu principal caballito de batalla en tu gestión como alcalde entonces? Mira, abrir los ojos a la ciudadanía de que sí es posible que un distrito, ¿no?, entre en un proceso democratizador y entre en un proceso de asegurar la sostenibilidad de su territorio. Entonces, en mi gestión lo que hicimos fue eso, poner como prioridad a la persona, ¿no? Y a partir de eso generar todas las políticas públicas y las actuaciones públicas. ¿Y qué tanta conciencia crees tú que ha habido sobre ese abrir los ojos? O sea, ¿has tenido cómo evidenciar este propósito? Por supuesto, digamos, nosotros seguíamos muy de cerca justamente la evolución de la implementación de nuestros proyectos, de la implementación de nuestras políticas públicas. Y yo hoy día, yo creo que aun cuando de repente la municipalidad pueda que haya cambiado de rumbo, eso que nosotros eh, eh, generamos como empoderamiento de la ciudadanía en el distrito ha quedado. Y por eso hoy día tenemos que básicamente los principales defensores de una ciclovía, de una vereda, de un espacio público, del programa de reciclaje o de los programas culturales que ya no se dan, ¿quiénes son? No soy yo, es la propia ciudadanía, son los propios vecinos que reconocen el valor de eso en su día a día. O sea, ese es un empoderamiento tangible de lo que tú estabas comentando. Exactamente. Ok, ok. Exactamente. Y ese es parte del trabajo. Es decir, no importa, digamos, para mí es insuficiente que una entidad pública o una municipalidad promueva ciertas políticas si eso no es acogido, ¿no?, como un hábito o una conducta por parte de la ciudadanía. Digamos, se pueden hacer muchos esfuerzos unilaterales, pero el gran reto es que al margen de que tú impulses algo, eso sea acogido y sea incorporado en el día a día de cómo vive la gente. El tema de las Y ciclovías ese es es el parte de reto. esto también. Por El tema de, supuesto, por ¿no? supuesto, ¿Qué tanto ha por supuesto, funcionado porque la gente, a tu juicio, mirándolo ya en perdón, el presente? ¿Qué tanto ha venido funcionando en el distrito a estas alturas, ya habiendo pasado casi un par de años? mira, mira, estamos casi ya por cumplir 2 años. Yo lo que veo es que hay un patrón y una política sistemática de la actual gestión de desmantelar lo que hicimos, ¿no? Lo que está pasando en el distrito no es coincidencia, ¿no? Yo no creo, las coincidencias en la política no existen. Y aquí, si uno suma todas las actuaciones de la actual gestión, lo único que están haciendo es paralizando, desmantelando, poniéndole trabas a lo que nosotros hicimos, ¿no? Y yo creo que, digamos, la ciudadanía se da cuenta de eso, ¿no? De que hay ya una intencionalidad y en vez de tomar, digamos, proyectos propios, avanzar cosas en beneficio del distrito, simplemente se han eh, atrincherado en tratar de desmantelar cosas que, como digo, pueden ser obras físicas lo que están desmantelando, pero nunca van a poder afectar justamente ese empoderamiento que ya está iniciado en la ciudadanía, ¿no? Claro, y eso se ha visto, ¿no? Se ha visto en la opinión, a través de las redes, por ejemplo, ¿no? Manuel, Exacto. ¿qué nota te pones del 0 al 20 en tu gestión como alcalde? Mira, yo soy la peor persona para autoevaluarme, ¿no? Yo le dejo esa pregunta a justamente los vecinos, ¿no?, que vivieron durante mi gestión estas reformas y que lo pueden comparar, además ya tienen comparativo, ya, además, gratuito, ¿no? O también a las personas que no solo eh, no viven, digamos, que no vivían en el distrito, sino que también Claro. venían a trabajar, venían a hacer compras, ¿no? Y yo creo que, digamos, se marcó una diferencia respecto a las gestiones anteriores
y respecto a lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, yo dejo esa pregunta más que a mí, a todos los que pudieron ver estos cambios, ¿no? Ok, ok. Me imaginaba que ibas a responder eso. Ok, te voy a replantear la pregunta entonces. ¿Qué crees que hubieras podido hacer mejor? ¿Que hubieras podido hacer Mira, mejor durante tu gestión? mira, ya un poco también viendo en retrospectiva, básicamente el periodo de gestión, ¿no? A mí sí me hubiera gustado dejar, por ejemplo, consolidados proyectos que porque los dejamos encaminados, hoy día los han frustrado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí sí me hubiera gustado dejar consolidado el Puente de la Amistad, ¿no? El parque ecológico, operativo el sistema público de bicicletas, ¿no? Porque hoy día, como nosotros lo dejamos en proceso, ¿no? Encaminados, pero digamos, pero no terminados, ¿no? Han sido vulnerables, ¿no? Y entonces yo creo que esa vulnerabilidad, yo nunca me imaginé que podía existir, ¿no? Porque nunca pensé que iba a poder venir una gestión con ese tipo de actitud, digamos, ¿no? Yo, cuando participo en política y actúo en política, yo actúo de buena fe, ¿no? Y no tratando de justamente eh, eh, politizar la gestión, digamos. Una gestión tiene que ser técnica y tiene que ser, como digo, transparente y de buena fe. Y yo creo que esa vulnerabilidad no la tenía en mi radar, ¿no? Esa mala fe, ¿no? Con que opera esta gestión no la tenía en mi, en mi mirada, ¿no? Ok, sí, me imagino. Pero si tuvieras que pensar en, ok, ¿en qué pude haber trabajado yo mejor? ¿Qué pude haber hecho yo mejor? O en todo caso, de manera personal, ¿qué hubiera servido de mí para el distrito que realizara de una mejor manera? ¿Hay algo que tú que puedas distinguir al respecto? Mira, en ese sentido yo creo que, digamos, en una gestión tan activa como la nuestra, un tema que es permanente, pero que no es un tema de la gestión, ni de su eficiencia, sino básicamente son estas reglas impuestas, ¿no? Que vienen, estos controles que vienen de fuera en los temas de compras, en los temas pues, de los controles de la inversión pública, que a veces son tan exagerados que lo que te genera es básicamente mucha burocracia para poder avanzar más rápido, ¿no? Entonces, la sensación que me genera a mí o que me deja a veces esto es una tremenda frustración de no poder haber avanzado mucho más rápido, ¿no? De lo que me hubiera gustado, le hubiera gustado a toda la gente que colaboró en mi gestión, ¿no? Claro. Entonces siempre queda un poco de frustración en ese sentido, ¿no? De no poder haber sido mucho más eficiente de lo que hubiéramos podido ser, ¿no? Porque realmente el equipo que teníamos era un equipo de primer nivel. Ok. Eh, Quizás tu administración, y eso se hace una opinión personal, ha sido una de las que ha tenido tantos seguidores como detractores. Esto has tenido mucha oposición, probablemente de personas o agrupaciones que se resistían a ver los cambios que tú fuiste haciendo en el distrito. Mi Uh -huh. pregunta es, ¿cómo manejaste esas críticas? ¿Cómo manejaste esa oposición constante, probablemente desde el primer día, porque tu elección además fue bien, tu triunfo fue bien, la elección fue bien reñida en el distrito, y me imagino que desde el primer día debes haber tenido esa oposición presente hasta el día que te fuiste. O sea, 4 años. ¿Cómo manejaste las críticas? Bueno, eh, digamos, de hecho la situación de generar reformas, ¿no? Trae resistencias, ¿no? Y también trae otro elemento que es poco analizado en los contextos políticos de transformación, pero es el duelo, ¿no? También hay procesos de duelo que no son de un día para otro, ¿no? Entonces, mucha gente que hubiera podido criticar lo que nosotros comenzamos a hacer al principio, hoy día
de repente ya están incorporados en su día a día y ya no son ni siquiera cambios, ¿no? Entonces, hay todo un proceso de aceptación, de justamente de ajuste y de aceptación al cambio, ¿no? Y como te digo, eso no es de un día para otro. Obviamente, también dentro de estas situaciones se cuelan justamente los intereses políticos y los adversarios políticos que mueven corrientes justamente para desacreditar lo que uno hace, ¿no? Pero ahí uno tiene que ser muy firme en lo que cree, ¿no? Y en los objetivos. Porque si tú te confundes, ¿no? Con esa crítica política que es malintencionada y que obviamente no está viendo lo mismo que tú estás viendo porque tú eres la autoridad y tú eres el responsable, ¿no? Terminas justamente siendo tibio y ni chicha ni limonada, ¿no? Entonces, cuando entras en un proceso de reforma tienes que ser muy consciente de que no puedes pararlo y tampoco puedes ceder, porque si no, simplemente te quedas en nada, yo creo, ¿no? La firmeza entonces sería un ingrediente prioritario, ¿no? Porque emocionalmente, pues uno se puede sentir muy afectado, ¿no? Son 4 años en los cuales te están chancando, te están criticando. Me imagino que sales a la calle, te debe haber pasado, que salías a la calle y podías encontrar gente opuesta a tus reformas. Entonces hay que estar bien sólidos emocionalmente hablando para poder Exacto. asimilar todo este tipo de golpes, ¿no? Bueno, mira, acuérdate que yo ya venía de una experiencia pública anterior que también, Claro, donde también uno está sujeto a críticas. Esto no era mi primera experiencia, claro. ¿no? Y obviamente todo esto sirve para consolidarte más, ¿no? Es decir, a veces yo bromeando digo, pues yo ya tengo cuero de chancho para regalar, ¿no? ¿No? Entonces, Me imagino. ¿no? Entonces eso, todo eso sirve, todo eso hay que verlo positivamente, no negativamente, porque tú no te puedes doblar en el camino, digamos, ¿no? Y cómo se llama, y todo esto yo lo incorporo como experiencias y como experiencias positivas, ¿no? Y también reconozco pues que también hay una cuota maliciosa, política, ¿no? Parte del juego político, ¿no? Entonces, eh, así es esto, digamos, y obviamente el que no pueda afrontar eso, como yo digo, mejor que ni se meta en esto, Así es. ¿no? Porque no podemos tener autoridades que no tengan objetivos claros y que a la primera simplemente se chupen, ¿no? Claro. ¿Y qué sensación tuviste cuando después de 4 años te tocó dejar la alcaldía? ¿Recuerdas cómo fueron esos días posteriores Por a... supuesto, mira, eh, yo nunca he tenido, yo por justamente tener el conocimiento que he tenido y las experiencias que he tenido en el sector público, yo nunca he sido una persona que me aferro a los puestos, porque los puestos son prestaditos y los tienes que devolver. Entonces, para mí, después de 4 años de alcaldía, era terminar un periodo, ¿no? Prefijado, donde yo conocía, donde yo era plenamente consciente de esos límites. Entonces, digamos, aquí hay gente pues que después la pasa mal, que se pone triste. Yo no, porque yo fui elegido por 4 años y yo cumplí los objetivos que yo dije durante mi campaña en esos 4 años. Y a mí no me eligieron para más tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de justamente el juego democrático y básicamente reconocer que ese poder que te da la ciudadanía es temporal y después lo tienes que devolver. Entonces, en ese sentido, yo soy muy claro y muy objetivo en ese sentido, ¿no? Y poco antes de terminar tu gestión es que decides candidatear a la alcaldía de Lima. ¿Cómo se dio esa coyuntura para ti? ¿Y qué sabor te dejó la experiencia en la elección en la que tuviste creo que más o menos 100.000 votos? ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Cómo Bueno, fue otra esa elección? experiencia. Es otra experiencia, digamos. Obviamente, como te decía, les contaba al principio, digamos, perder en una carrera electoral es parte de las posibilidades, ¿ya? Y son grandes las posibilidades de perder cuando, como te digo, tienes 20 candidatos, ¿no?
Entonces, pero todo eso añade para justamente eh, construirte mejor, ¿no? Y seguir trabajando, digamos. Yo creo que hoy día tengo un rol completamente distinto al que tenía como era cuando era alcalde, pero que sigue en una misma línea, ¿no? Y que cuando fui candidato a Lima. Entonces, todo eso suma, digamos, y al final de cuentas, todas esas experiencias yo creo que tienen un valor que tiene que revertirse si uno está realmente comprometido con el país y con su ciudadanía, a que eso tenga un efecto positivo tarde o temprano. Así es. ¿Y qué crees que pudiste haber hecho mejor para lograr un resultado más auspicioso en este propósito para la alcaldía de Lima? Mira, yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Digamos, que las propuestas no hayan sido acogidas por la mayoría, simplemente es una cuestión de aceptarlo, porque no hay manera de poner en duda justamente lo que la gente quiera en una democracia, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer tema, digamos. Eh, yo hice una propuesta, la gente no le gustó, prefirió otra, esa es la democracia. Y eso es lo que hay que aceptar como político. Ok. Eh, ok, está bien. Bueno, Entonces, entonces, mirando a futuro, si te tocara, si eligieras repetir una experiencia de este tipo, ¿qué harías diferente? mira, eh, una de las, digamos, cuando un poco hablo sobre mi experiencia en la Municipalidad de San Isidro, lo que se hizo, las reformas, ¿no? Yo creo que, digamos, muchas opciones no hay. Es decir, los modelos para gobernar una ciudad, por ejemplo, hoy día creo que están limitados a uno, y que es básicamente el que nosotros propusimos, tanto en San Isidro como en la campaña para Lima. Ujú. Entonces, en justamente contraposición con otros modelos que han venido operando dentro de nuestras ciudades por años, ¿no? Que están representados bien en cabeza de varios exalcaldes, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, ¿qué haría? Yo haría lo mismo, porque no hay otro camino. Ok, Entonces, el camino de la democratización de las ciudades, el camino de la sostenibilidad, es básicamente un modelo que es necesario y que no admite otro. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿qué haría distinto? Digamos, yo no puedo hacer algo distinto en lo que creo, de acuerdo. digamos, porque para hacer todas estas reformas, la primera condición es creer. Si tú no crees, como digo, mejor ni meterse, ¿no? Mejor ni meterse. Ok, quizás sobre Sí. todo una mayor conexión con la población. Mira, eso yo creo que es parte del trabajo permanente que uno tiene que hacer, Ujú. como una persona comprometida e involucrada en la política. Uno no solo tiene que aparecer, como muchos hacen, durante campaña nada más. No, uno tiene que hacer un trabajo permanente, justamente con la comunidad, para que esas ideas que uno propone, digamos, vayan siendo reconocidas como justamente un camino válido, ¿no? Entonces, yo sí critico mucho a esos candidatos que aparecen repentinamente, ¿no? Que nunca se les ha visto la cara, que no saben de dónde vienen sus propuestas, ¿no? Y que lo único que hacen es confundir más, ¿no? Al margen de justamente tener ideas a veces bastante retrógradas, yo diría, ¿no? Entonces aquí lo que hay que ser es consistente y coherente, ¿no? Así Y es. básicamente avanzar en la línea que uno tiene. Y eso, digamos, la gente a mí me conoce por eso, ¿no? Porque promuevo ciertos principios y ciertas ideas urbanas que justamente son las que no solo creo que son aplicables en Lima, sino en cualquier ciudad del país, porque básicamente todas están cortadas con la misma tijera y que, digamos, están siendo muy exitosas, no te digo ni siquiera en ciudades europeas o norteamericanas, sino en ciudades muy cercanas a nosotros, en la región, ¿no? ¿Qué ciudad o país, por ejemplo, de Latinoamérica te parece un ejemplo en términos de gestión municipal?
Mira, yo creo que básicamente las orientaciones que se han dado en Bogotá, la orientación que tiene Quito, la orientación que tiene Buenos Aires, eh, Sao Paulo, ¿no? Yo creo que son justamente, o Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Son ciudades que están avanzando en esta línea y que nos sacan, pues, cuerpos de distancia, ¿no? En justamente estos procesos de reforma, porque aquí básicamente no han sido ni siquiera iniciados, ¿no? Y eso es lo preocupante. ¿Cuándo van a iniciarse los procesos de reforma en la ciudad peruana? Ni siquiera te digo en la ciudad de Lima, ¿no? Ujú. Ok. Ah, no te pones nota a ti mismo, pero sí podría preguntarte qué nota le pondrías a la administración de Lima en este momento. Mira, es Es la decir, misma a la nota labor que de le Jorge hubiese Muñoz puesto. como alcalde. Mira, es la misma nota que le hubiese puesto a Castañeda cuando fue alcalde. Ya, con eso te digo bastante. Ok. Pero es que Sí. realmente, eso para mí, digamos, esta gestión es una continuidad. Es una continuidad. Y ya se pasaron Tuvimos la oportunidad, tuvimos la oportunidad, digamos, Jorge Muñoz tuvo la oportunidad de ser distinto y prefirió el camino fácil, ¿no? El camino de flotar y realmente terminó siendo un aprendiz de Castañeda. Wow. Suena duro, ¿ah? Es que eso es. Ok. ¿Qué viene para ti, Manuel? Tenemos elecciones el próximo año y luego, en 2 años más, vienen las municipales, las distritales. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, ahorita en lo personal, digamos, yo sigo con mi activismo político, con mi Ujú. activismo urbano, ¿no? Porque yo creo que, digamos, esto es lo que se necesita, lo que yo, y no soy el único que lo dice muchísima gente, ¿no? Esto es lo que se necesita en las ciudades peruanas, ¿no? Y hay que seguir insistiendo porque si no, van a seguir ganando justamente los que les gusta el cemento, ¿no? Destruir las áreas verdes, y eso es algo que ya no podemos ni siquiera dar el lujo, no podemos permitir que eso siga pasando, ¿no? Entonces yo ahorita estoy involucrado justamente en estas luchas, justamente por mantener estas ideas urbanas y sostenibles que son muy importantes para las ciudades. Personalmente, en lo personal, estoy también digamos, en un proceso de realizar digamos, algunos proyectos personales no relacionados a la política, ¿no? Más relacionados a la cultura, ¿no? Digamos, hace ya unos meses y realmente nos agarró pues todo el tema de la pandemia en la mitad, pero estábamos armando un proyecto cultural, ¿no? Que tenía que ver eh, con arte, con literatura, ¿no? Justamente con un tema de promoción de la cultura y estamos retomándolo, pero claro, hemos perdido un par de meses importantes en el lanzamiento de esto, ¿no? Y como yo digo, yo no estoy hecho para el Congreso, Ok. así de clarito. Ya me Yo no estoy respondiste hecho para una. el Congreso. ¿Ya? ¿Ya? Yo no estoy hecho para el Congreso, o sea que yo en el 21 no voy a participar en el proceso electoral. Ok. ¿Ya? Y, y- 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 Y tampoco participé en el complementario, tampoco. claro. ¿Entiendes? ¿Y qué te trae más? ¿Qué te jala más? ¿Volver a lo que ya conoces y que has hecho con las obras y los proyectos que has realizado, ya una huella dejada? ¿O aspirar a algo más potente y más transformador como sería Lima? Mira, digamos, todavía falta mucho tiempo para esa Sí, claro. definición, ¿no? Falta mucho tiempo. Eh, eh, yo creo que las reformas están pendientes, ¿no? Y lo que yo propongo como agenda política está pendiente, digamos, porque nadie la ha tomado y nadie la está ejecutando. Entonces, ¿Te refieres de a San hecho, Isidro o Lima? ¿O a los dos? no, ya, en general, Ok, digamos, ¿no? En general, yo creo que esa agenda para Lima nadie la ha tomado todavía, ok. ¿no? Entonces, hay que esperar qué es lo que pasa en el 21, porque yo creo que eso va a ser muy definitorio para lo que pase el 22, ¿ya? Sí, Eh, es cierto.
Pero hay que verlo y como te digo, yo siempre estoy dispuesto para trabajar por mi país y por trabajar por mi comunidad. Digamos, yo no me corro, ¿no? Entonces hay que ver cómo viene la situación. Hay todavía pan por rebanar, hay tiempo, pero ¿cómo se llama? Ahorita estoy abocado, como te digo, a este proyecto personal que tiene que ver con la cultura, ¿De ¿no? qué? ¿Puedes Eh, contarme un poquito más sobre lo que estás haciendo? sí, claro, es una librería, es una librería que tiene varios componentes, ¿no? Y que, digamos, también tiene un componente de promoción del arte, ¿no? Va a estar ubicado en Barranco, Oh, qué ¿no? bueno. Y sí, y la verdad que muy entusiasmado porque yo creo que es un proyecto que además hoy día se necesita apoyar a la cultura. Sin Digamos, duda. digamos una de las debilidades que ha traído esta pandemia, ¿no? Es justamente una debilidad en el apoyo cultural, ¿no? La cultura es algo que hay que proteger y hay que, digamos, impulsar como una cuestión de principio en el país, ¿no? Y yo creo que hoy día la cultura o el sector cultural está muy debilitado por la pandemia y yo creo que este proyecto apunta justamente a fortalecer ese sector que es tan necesario para todo el país, ¿no? ¿Para cuándo tenían y tienen planeado lanzarla? Mira, estaba planeado para lanzarse como en mayo, Oh, pero bueno, por la cuarentena y todo eso quedó un poco postergado. Y yo más o menos planeo que esto ya debería estar lanzado para la campaña navideña, ¿no? Estamos ok, apuntando para eso, ok, manténme al tanto para la campaña navideña. para De poder todas maneras, de estar todas maneras. presente. Me estás hablando hace un ratito del 2021 y bueno, no lo tengo en el libreto, pero ¿qué nos espera en el 2021, Manuel? Da miedo pensarlo con lo que tenemos hasta ahorita, ¿no? Mira, yo creo que desde el punto de vista político, ¿no? Hoy día estamos en la situación de cualquier cosa puede pasar, ¿no? Es Sí. básicamente eso, ¿no? Estamos en eso. Y yo, un poco viendo cómo se desarrollan las cosas, analizando los escenarios políticos y los potenciales, eh, las potenciales tendencias, ¿no? Yo creo, ¿no? Y viendo además cómo se promueven ciertas candidaturas desde ¿no? La intención de voto que se están haciendo, yo creo que la próxima tendencia, ¿okay? Todavía no está en la fotografía. Es decir, estos potenciales candidatos que están en vitrina hoy, yo creo que el próximo presidente no está en esa vitrina todavía. Pero faltan ¿Okay? 8 meses. Y O falta muy menos. poco, ¿no? Falta muy poco, pero yo creo que aquí se va a replicar un escenario, obviamente, con algunos matices, pero un escenario como muy parecido al de las elecciones congresales de enero pasado, donde casi al final aparecieron protagonistas, Claro, ¿no? sí, ojalá. Entonces ¿no? Y yo creo que eso va a ser básicamente la tendencia general en las próximas elecciones, ¿no? Va a haber un protagonista de último minuto, ¿no? Que no está entre los favoritos que hoy día están en vitrina, ¿no? Dios te escuche, Manuel, pero la realidad en este momento es que estamos en una situación de pandemia, con una crisis económica casi sin precedentes y con un Congreso populista y con carencia de líderes que puedan agarrar esta papa caliente el próximo año y nos puedan conducir por un camino que sea el más óptimo. Así es. Mira, el próximo gobierno podría ser muy, muy débil, ¿no? Muy débil. Claro, Y ese es un riesgo para la democracia, ¿no? Para la democracia porque esa es la primera afectada, ¿no? Y si esto continúa así, donde no se ven muchos avances desde el punto de vista sanitario y la economía está prácticamente quebrada, realmente eso pues son dos componentes que agravan la situación, ¿no? así Muchísimo. es. Por eso felicito tu mente positiva y tu optimismo y ojalá que se dé una figura así, porque en este momento la verdad es que no pinta nadita bien, ¿no?
Cambiando de tema, Así es. ¿cómo han sido estos meses para ti desde que comenzó la pandemia? ¿Qué has venido haciendo fuera del tema cultural que me has comentado y tu activismo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu vida Ujú. en estos tiempos distintos en los cuales hay que convivir en casa con la familia, con los hijos, darse un espacio para poder para lo suyo, también cambiar las tareas que uno está Así es. acostumbrado a hacer? ¿Cómo ha sido? Bueno, en primer lugar ha sido un momento de seguir las reglas, ¿no? Yo creo que eso ha sido importante, respetar las reglas, justamente para no solo no contagiarse uno, sino no contagiar también, ¿no? Porque esto es ida y vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido nosotros hemos seguido como familia las reglas impuestas de la cuarentena, ¿no? Y ahora, después de la flexibilización, digamos, contactos muy poquitos, ¿no? Con distanciamiento, con mascarilla, con el lavado de manos, ¿no? Pero también este momento como que, digamos, la imposición de la cuarentena fue tan repentino, ¿no? Que de una u otra manera también te sirve como un frenazo a esa velocidad, ¿no? En la que uno usualmente vive, ¿no? Es como un freno en seco, ¿no? Totalmente. ¿No? ¿No? Y donde ese freno, bueno, tienes que aprender a asimilarlo, ¿no? Porque ya la velocidad no es la misma, cambian las rutinas y surgen otros intereses también, ¿no? Digamos, a veces cosas que pasaban desapercibidas comienzas a apreciarlas mucho más, ¿no? Obviamente tus relaciones familiares se estrechan o no nuevamente o se reestrechan, ¿no? En el sentido de que hay pues una convivencia mucho más cercana de la usual, ¿no? Que yo creo que es un fortalecimiento positivo, ¿no? Que tiene que ver mucho que ver con las relaciones familiares, ¿no? Pero también uno comienza a ver otras cosas, ¿no? Y una de las cosas que a mí me ha pasado, digamos, yo creo que es una cosa bonita, es un reencuentro con la propia naturaleza, ¿no? Ver cosas que a veces pues no veías, ¿no? Y yo creo que eso nos ha pasado a muchos en el sentido de que de repente ver fotos eh, donde pues hay aves en la Costa Verde que antes pues, o de repente ya también se fueron, ¿entiendes? Pero ha sido un momento en este sentido muy potente que yo creo que no lo vamos a volver a vivir en ese sentido, pero yo creo que esa reconexión para mí con la naturaleza es algo que además lo quiero seguir cultivando, ¿no? Así es empoderador, ¿no? Exacto, ¿Y qué exacto. pasatiempos, hobbies, aficiones eh, tienes Mira, cuando no piensas en el activismo y en la política? bueno, a mí me gusta mucho el arte, ¿no? Y esto me ha servido un poco también para un poco involucrarme más y sobre todo con todo el cambio que ha habido en cómo el arte se ha reconectado también con las personas interesadas, en el sentido de que se han abierto muchos cursos en línea, ¿no? Muchas exposiciones de los museos en línea. Entonces se ha tenido realmente un acceso a colecciones importantes de museos o privadas en otras partes del mundo que antes eran inaccesibles, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una ventana muy importante, justamente que es gratuita además y que está a disposición de todos los interesados y toda la gente que quiera verlo, ¿no? Entonces eso para mí ha sido muy reconfortante porque me ha permitido un poco ampliar mis horizontes, ¿no? En esa área. Claro, fortalecer tu vínculo con con el arte y la cultura. Exacto. Y también otra cosa importante es esta nueva vinculación con los amigos a través de la tecnología, ¿no? ¿No? Ya las Claro, sí. reuniones virtuales, ¿no? Donde antes te juntabas en un café o un espacio público o en una casa, Si te eso ha juntabas, cambiado completamente, ¿no? claro. ¿Ah? Sí, Y si te ¿no? juntabas también. Así es, así es, así es. Sí, a mí Entonces también me ha esto tocado también ha ver. reactivado, Sí, ¿no? Ha reactivado un nuevo relacionamiento que de una u otra manera no es tan cercano, pero también
una alternativa, ¿no? Es otra forma de compartir, ¿no? A mí me ha tocado volver Así a es, encontrarme con gente de colegio que no veía hacía 35 años, para que tengas una idea, claro, que probablemente exacto, si no hubiéramos pasado por esto, nos hubiera dado, ¿no? exacto, exacto. Acostumbrado a otra forma de hacer las cosas. Eh, Así es. Dos preguntas más. La primera es, ¿cómo te describes en pocas palabras? Bueno, yo en general soy una persona, me considero muy racional a veces, ¿no? Muy racional, trato de racionalizar todo, ¿no? Eh, a veces, aunque no lo crean, soy bastante tímido, ¿no? Bien casero, ¿no? Y, y desde el punto de vista político, digamos, no me considero una persona ideologizada, ¿no? Al contrario, creo que soy una persona bastante pragmática y lo único que yo busco en mis acciones es básicamente eh, que todas ellas tengan pues una repercusión positiva en la vida de otras personas, ¿no? Eh, y como te digo, yo me considero una persona tranquila y ahora, digamos, también deportista, pero en ese sentido ahora como que también un poco, digamos, ese aspecto un poco relegado también justamente por estas condiciones, ¿no? Claro, El prefiriendo año ser... pasado yo corrí la maratón de Nueva York, por ejemplo. Ah, mira, no sabía. Sí, 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 ¿Cómo te sí, sí, fue? ¿Qué sí, tal? sí. ¿Qué tal la experiencia? Bien, terminé. Wow, una Terminaste, super experiencia, ¿no? claro. Terminé, Ya terminar terminé, ya es todo un mérito, ¿no? ¿no? Terminé y, ¿cómo se llama? La verdad que toda una experiencia, pero no solo el tema de la maratón en sí, ¿no? Donde tienes que tener toda una preparación, sino justamente el entrenamiento que lo tienes que hacer varios meses antes, ¿no? Claro, por Pero la supuesto. verdad que fue una buena experiencia, fue mi primera maratón y bueno, veremos si viene una segunda, ¿no? Muchos éxitos con eso. La última pregunta. ¿Cómo te quisieras ver de aquí al 2030? O sea, en 10 años. Eh, Mira, yo creo que el 2030, a mí me gustaría verme como una persona que de una u otra manera ha cumplido un rol en su país, ha cumplido con aportar a su país, como te digo, siempre de una manera positiva, ¿no? También quiero verme como un padre de familia, como un esposo, ¿no? Digamos, con justamente una consolidación de todo ese aspecto, ¿no? Entonces, yo me veo desde dos puntos de vista, ¿no? Manuel Velarde, eh, esposo, papá, amigo, ¿no? Parte de una comunidad y el Manuel Velarde público, ¿no? Que es una persona que enfoca todos sus esfuerzos para que la gente viva cada día mejor, ¿no? Para que este país sea cada día mejor. Entonces, yo creo que entre esos dos ejes, yo creo que en el 30 me gustaría poder ver para atrás y ver todo esto que te comento, ¿no? Que así sea, maestro. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo, por Al tu contrario, excelente encantado de disposición estar acá. y te dejo el micro para que puedas despedirte y dar tus últimas palabras. Bueno, en primer lugar, agradecerte por esta invitación. Espero que cuando tu audiencia vea, pues no los aburra, sino al contrario, No, les no va a ser así. parezca constructivo un poco, ¿no? Lo que he contado aquí, lo que es básicamente temas de experiencias personales, experiencias en mi vida pública, algunas ideas que tengo para el futuro, ¿no? Y que vean, y hay que ver poco a poco cómo esto va avanzando y cómo se puede ir consolidando, porque al final de cuentas este es un camino que tiene como muchas aristas. Imagínate, todo lo que estamos conversando ahora, hace 6 meses, pues no era ni siquiera previsible, digamos, ¿no? Digamos, cómo nos ha cambiado la vida de un día para otro Por y hay que completo. saber adaptarse, ¿no? Y eso yo también considero que es una cosa importante, ¿no? Saber adaptarse a las condiciones de vida
cómo se nos presenta y poder justamente avanzar, aun cuando las condiciones puedan verse muy adversas. Yo sí creo que hay mucha esperanza siempre de haber justamente una mente positiva en ver el futuro y siempre, digamos, y no dejar de lado las convicciones. Yo creo que eso es importante para mí. Si hubiéramos tenido esta conversación en la universidad, y yo creo que hubiese hablado muy parecido, porque yo no he perdido mis convicciones en el camino, ¿no? Yo creo que el aburguesamiento para un político es algo terrible, porque eso, al final de cuentas, pueda repercutir en malas decisiones para las grandes mayorías, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me siento muy vital, ¿no? Y defiendo mis ideales y mis convicciones de cuando yo estaba en la Católica Letras. Sí, qué importante es vivir manteniendo las convicciones en coherencia, ¿no? Y siendo los Exacto. mismos. Uno puede cambiar Así es. algunos aspectos, sin duda, pero la esencia, los valores, los principios y las convicciones no son negociables. Así Gracias, es. Hay que gracias seguirlos Manuel. No te vayas defendiendo. para hacer unas fotos mientras que me Ah, despido. ya, genial. Y muchas gracias a quienes han visto nuestra transmisión. Espero que les haya gustado. Soy Alex Guadalupe de Professional Coaching y de los programas Liderando tu Vida Mujer y Formación Profesional en Coaching. Te invito a seguir mi canal de YouTube y darle clic a la campanita para poder recibir las notificaciones cada vez que comparta contenidos de valor con temas de liderazgo, así como las entrevistas que hago para mi sección Compartiendo con. Y también te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn como Alex Guadalupe Coach. Muchas gracias y será hasta la siguiente oportunidad. Chao.